puede ser muy exitoso y ser infeliz. La seguridad social no se considera un impuesto ni todas las características de un impuesto. ¿Es cierto que los ricos al final consiguen pagar menos impuestos? Totalmente. Creo que se pagan demasiados impuestos. O sea, En España, ¿no? correcto, en España. La frecuencia del éxito, un podcast presentado por Marina Martínez y Javi Leirado. Bienvenidos a La Frecuencia del Éxito, tu programa sobre finanzas, desarrollo personal y emprendimiento, presentado por Javi y Marina. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado con el que tenemos al final mucha relación con nuestro sector, la parte fiscal. Alex Ponce, bienvenido. Encantado, muchas gracias por invitarme al programa. Un placer. Espero que te lo Y pases nada, bien, que estés cómodo. Tengo que deciros que sois mi primero, o sea que tratadme bien, por favor. No tengas miedo, Muchas somos gracias. buena gente. Hoy, Ponce, yo creo que vamos a hablar de un tema, el tema fiscal. Seguro que la gente lo escucha ahora y dice, vaya coñazo, ¿no? Porque es lo que la gente normalmente suele tender a decir Ujú. por ignorancia o falta de conocimiento y porque es un tema que es un poco denso. Ya avisamos que vamos a intentar hacerlo lo más atractivo posible y lo menos denso y largo posible. Así que, nada. Sí, yo ahí tengo que decir que es la historia de mi vida, ¿eh? Cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Le digo, soy asesor fiscal, y se lo digo siempre con ilusión y tal, y me dicen, ¿sabes? Y veo la desilusión, Qué ¿sabes? En mundo los más ojos de la gente y complicado, digo, lo entiendo. Pero bueno. Bueno, lo primero de todo, la pregunta al final que vamos a hacer, que hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué es para ti el éxito? Vale. Para mí el éxito es lograr tus objetivos. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y os voy a matizar una cosa, y es que puede ser muy exitoso y ser infeliz. Entonces, creo que hay una segunda parte de la pregunta, ¿no? Por lo menos como yo interpreto la pregunta, que es que los objetivos tienen que estar acordes a quién eres, a qué es lo que quieres en la vida. O sea, es decir, me puedo imaginar, yo creo que nos viene a todos a la cabeza una persona pues, que se centra demasiado, ¿no? Excesivamente en el trabajo, que indudablemente ha alcanzado el éxito, ¿no? en su profesión, y todo el mundo estaría de acuerdo con esto, y a pesar de eso pues es infeliz, no tiene relaciones plenas, igual está divorciado o no tiene pareja, hombre, pues es exitoso pero con un pedazo de asterisco importante. Entonces, pues por matizarte la pregunta, Me eso, gusta ese matiz. Creo que es importante, ¿no? Solamente nos centramos en importante. la profesión, el dinero, pero dejamos de lado muchas veces Ujú. los temas. Así que me ha gustado mucho cómo lo has definido y Gracias. estupendo. Pues nada, preséntate, ¿no? Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces, que ya lo has dicho un poco, pero bueno. Bueno, yo soy Alex Ponce, yo soy asesor fiscal por cuenta ajena, lo que quiere decir que yo trabajo en un despacho para otra persona. Y luego también soy asesor financiero, como vosotros, aunque bueno, vosotros creo que utilizáis consultor financiero, Lo mismo. potato, ¿no? Como dicen los americanos. Y bueno, pues tengo una pequeña cartera de clientes pues, y trabajo por cuenta propia como asesor financiero, pero ya os digo, mi principal ocupación, lo La que me parte lleva fiscal. la mayor parte de mi día es la parte del asesoramiento fiscal. ¿Por qué fiscal? No tengo ni idea, honestamente. No lo sé. A ver, te podría decir que mi padre es asesor fiscal, mi tío es asesor fiscal, entonces quizá por ahí venía un poco la familia. Pero bueno, tengo la anécdota de mi madre me preguntaba de pequeño, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Por lo típico vas bastante ando un poco al niño, ¿no? A ver por dónde te sale y tal. Y yo le decía, mira, no lo sé, pero yo tengo claro que lo de papá no, que llega muy tarde a casa. Y acabo aquí, no lo sé, o sea, no sé si me interesó... Ya acabas llegando tarde a casa ahora, ¿no? Ya que sí, te ha caído tardísimo. No sé si, yo que sé, presté más atención en la carrera a las clases de fiscal, no lo sé, me llama un poco más la atención y aquí estoy. Me alegro. Como tal, tú te has formado en este caso para ser asesor fiscal. Ujú. Entiendo que realmente, ¿qué carrera como tal has hecho tú relacionada con... Vale. Que luego has tomado el camino de la parte fiscal, pero... A diferencia de otros trabajos, como puede ser ingeniero o abogado, que sí que necesitas haber estudiado esa carrera y necesitas luego, por ejemplo, hacer un máster habilitante, ¿no? Y necesitas un título concreto y necesitas, o incluso en el caso de la abogacía, por ejemplo, pasar el examen de acceso a la abogacía. Para ser asesor fiscal no necesitas nada, absolutamente nada, ¿vale? Simplemente saber hacer el trabajo y que alguien te contrate, ya está. ¿Qué pasa? Que por los temas que tratamos, ¿no? Lo más normal, y te diría que, vamos, bueno, igual ahora me voy a meter en un jaleo, pero la gran mayoría de gente viene o por administración de empresas o por abogados, es decir, por la parte legal. Cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me encontré cuando empecé a trabajar, cuando me metí de lleno en el tema fiscal, yo venía de administración de empresas,
era que se tocaba muchísima ley. Mucha ley. O sea, al final los impuestos son leyes. Entonces te tienes que leer leyes, hay una parte muy importante de procedimiento, que es cómo tratas con la administración, al final estamos discutiendo gran parte del tiempo con ellos. Y claro, todo eso pues, es un tema legal. Entonces a mí eso me chocó, o sea, me costó en su día pues porque era algo muy nuevo para mí. Y por contra, los amigos que tengo que son abogados, pues esa parte la llevaban más controlada, ¿no? Estaban mucho más acostumbrados pues, a todo el tema de leer sentencias, textos legales. Pero por otro lado, el tema de la contabilidad, por ejemplo, o el tema de los números y productos financieros, por ejemplo, se les hacía un mundo. Claro. O sea, vamos, te digo, yo que sé, que a ver, esto también es una cosa que no sabe todo el mundo, pero un derivado, por ejemplo, para ellos un derivado era, vamos, o sea, eso Algo es un excepcional, ente abstracto ¿Tú has que es estudiado? imposible entender. ADE. Yo estudié administración de empresas, sí. Y luego hice, bueno, tuve mis prácticas, me decidí un poco por este mundo y luego hice un máster de asesoría fiscal. Ujú. Que lo que te digo, no es habilitante, pero bueno. Pero que Y chungo. bueno, chungo, sí. Yo tengo la suerte de haber podido ir a, te diría que, vamos, top 5 escuelas de posgrado de España, que es el Centro de Estudios Garrigues. Ujú. Vale, y aquí muchas veces Ponce, has dicho antes que te dedicas Ujú. tu programa principal a la parte fiscal Sí. y también tienes tu pequeña cartera de clientes con la parte financiera que compartes con Marina y conmigo. ¿Me sabrías definir, o entiendo que sí, lógicamente, pero cuál es la diferencia para que la gente lo entienda entre asesor fiscal y asesor financiero? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Sí. Lo decimos, soy Vale. consultor financiero, vale, pero ¿qué pasa? ¿Qué haces la declaración del IVA y los impuestos trimestrales? Pues quiero que definas un Vale. poquito las diferencias principales para que la gente lo entienda. Mira, súper sencillo. Bueno, yo creo que el tema financiero lo podéis definir vosotros muchísimo mejor que yo. Pero bueno, al final el tema financiero está relacionado con el sistema financiero. El sistema financiero lo que pone es en contacto a personas que necesitan dinero ya con personas que tienen dinero para dejar, ¿no? Básicamente, muy simplificado Ujú. podría ser esto, ¿no? Y bueno, pues son todas las relaciones que salen a raíz de ese concepto, ¿no? Eso podría ser el sistema financiero. La parte fiscal es una parte muy importante del sistema financiero, porque al final de esas interacciones, esas operaciones, van a haber unos tributos, ¿no? Unos impuestos. Y es una cosa al final que afecta a la rentabilidad, que es una cosa súper importante en el tema financiero. Entonces, por ir centrando un poco más la pregunta, está todo muy relacionado. El asesor financiero se centra mucho más en ese sistema, ¿no? de dejar y prestar dinero, ¿no? y de intentar recibir, buscar esas rentabilidades, ¿no? Poner ese dinero a trabajar al final. Y el asesor fiscal está muy centrado en un campo específico que es cómo funciona todo eso dentro del mundo de los impuestos. O sea, dentro del mundo de declarar impuestos, pagar más o menos impuestos, organizarte de la mejor forma posible, todo ese tipo de cosas. Básicamente eso. Porque aquí muchas veces nos dicen, no, yo ya tengo mi asesor. Y ahí siempre tienes Ujú. que preguntarle, vale, pero asesor financiero o fiscal. ¿A qué te ayuda Claro, ¿qué realmente? tipo de- Y te Sí, sí. responden, ¿cuál es la diferencia? Y dices, joder, pues, ¿a Sí, qué sí. te está ayudando tu asesor? No, pues me lleva el IVA, porque soy Ujú. autónomo. Vale, pues fiscal, ¿no? La parte financiera sería Mm. que gestiona, como has definido tú, ¿no? Que gestiona tu patrimonio para ponerlo a trabajar, que te genere un rendimiento o te proteja ese Ujú. patrimonio también. Esto además es una cosa que yo creo que pasa también con la asesoría financiera tanto como la fiscal, y es que la gente no sabe exactamente qué es lo que puede pedir de nosotros o qué es lo que puede encontrar. O sea, hay un salto muy grande entre, pues me hago yo la declaración de la renta, ¿no? Miro el borrador, más o menos me cuadra y le doy a OK y ya está, a, oye, voy a hablar con mi asesor fiscal porque voy a hacer esta operación, a ver qué me asesore o que me diga, porque claro, muchas veces la gente es que no sabe ni siquiera que nosotros le podemos ayudar. Y muchas veces, pues por ejemplo, oye, te ha tocado una casa por herencia y estás pensando en venderla. Pues dependiendo cómo lo hagas o de qué formas lo hagas o en qué momentos lo hagas, pues puede tener implicaciones tanto financieras como fiscales muy importantes. Y eso, una vez ya se ha hecho, ya no se puede hacer nada. Es decir, si tú has vendido la casa y te toca pagar un impuesto de tanto, te toca pagar un impuesto de tanto. O sea, aquí no hay tu tía, aquí ya estamos entrando en terrenos ni grises, negros, que es ya cuando viene el cliente, ¿no? Te ha traído todos los papeles, le dices, te sale a pagar tanto. Y te dice, no, pero haz algo, ¿no? En plan, no sé, es asesor magia. fiscal, tío. Para algo te pago, tal. Y dices, claro, cabrón, pero es que esto no funciona así. Si me hubieses venido el año pasado, pues te hubiese dicho, no hagas esto, hazlo de esta forma. O espérate para vender esto un poquito más, ¿sabes? Entonces, en la parte fiscal esto creo que se nota muchísimo, que es muy importante la labor preventiva, o sea, es decir, de antes de que ocurra esa operación, el asesorarte antes. Una vez ya la has hecho, nuestra labor muchas veces se resume en prácticamente presentar un impuesto, o sea, es decir, rellenar unas casillas,
asegurarnos de que lo hacemos bien, de que te puedes aplicar pues, todos los beneficios o deducciones o cosas posibles que te aseguro que no tienen muchísima relevancia. Al final lo importante es que has hecho esa operación y que vas a pagar tanto por ciento de la forma que lo has hecho y ya está. Como tal, justo relacionado con lo que has dicho, ¿crees que es necesario, es decir, imprescindible, que todas las personas tengan un asesor fiscal propio? Me refiero, al final como que siempre pensamos que podemos Ujú. hacerlo por nuestra cuenta propia, Sí. pero al final muchas veces sale mal. Ujú. Te habrán llegado muchísimos clientes que han dicho, vale, ¿cómo sabía yo que tú me podías ayudar con esto? ¿Cómo transmites tú eso también a tus clientes? Todo con lo que les puedes ayudar, en Pues este mira, caso, antes de que te voy a la ser líen. brutalmente sincero y en contra de mis intereses, ¿vale? Para que veáis lo sincero que estoy siendo. Pues seguramente si solo tienes un trabajo, no haces absolutamente nada más. O sea, es decir, solo tienes un pagador, ¿no? Rendimientos del trabajo. Oye, si es que está clarísimo. O sea, me refiero, la empresa no se va a equivocar al declarar tus ingresos. Además, a ti te cuadran con tus nóminas, hasta no sé qué. Pues es muy probable que no nos necesites o que tú mismo puedas revisar ese borrador y decir, ok, está todo bien, ya está. ¿Cuándo sí o sí seguro? Cuando tienes una cosa rara. O sea, es decir, cuando tienes una cosa rara, es que te va a salir mucho más barato venir y preguntar, aunque luego te des cuenta de que no me necesitabas, ya sabes para las próximas veces que en esa situación no me necesitas o que puedes organizarte tú solo. Pero es lo que hablamos antes, o sea, si tú ya me vienes cuando ya ha pasado, ya la has liado, o sea, ya está hecho, poco más podemos hacer. O eso, o igual te estás perdiendo cosas que no sabes que yo te puedo ayudar en eso, o no sabemos que podemos hacer una reestructuración para que pagues menos impuestos o determinadas cosas. Porque es eso, la realidad es esa, dependiendo de cómo hagas las cosas, si lo haces como persona física, como persona jurídica, como una empresa, dependiendo también cómo califiques cada ganancia que tienes. Esto es un poco abstracto, tampoco quiero meterme en esto, lo dejo así un poco en el aire y luego si queréis me preguntáis sobre esto. Pero bueno, eso, que al final lo mejor es curarse en salud, venir, los precios no son desorbitados, o sea, es decir, somos personas con sentido común, no pierdes nada en venir a hacer una consulta, que yo te pase una propuesta y me digas, tío, eso es carísimo. Te diré, vale, puedo hacerte este precio, te lo bajaré un poco, me dirás, mira, no estoy dispuesto a pagar esto. No pasa nada, hemos tenido una reunión, no ha cuadrado, ya está, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Que vayas a más sitios y al final te acabas dando cuenta que lo que tú pensabas que valía una cosa realmente vale otra. Claro. Que eso Que suele no pasar. valoren tu trabajo. Correcto. Me da igual que todo el mundo tiene la importancia de tener un asesor fiscal o un asesor financiero, creo que también va relacionado igual que todo el mundo tiene un abogado, ¿no? O tienes un fisio de confianza o tienes tu peluquero, ¿vale? Que al final cada uno es una profesión, es importante tener esta persona, sí, lo que has descrito tú antes, ¿no? Sí, pero eso, con el tema, por ejemplo, de la peluquería, me parece muy buen ejemplo. Joder, tú has ido a muchas peluquerías. Ahora eres fiel a una, ¿no? Pero has probado varias en tu Para que vida. has encontrado la Y que te tienes guste. amigos y puedes comparar más o menos precio. ¿Qué pasa? Que con el tema de la asesoría y el dinero, como que hay cierto tabú, ¿no? No se habla tanto, o es un servicio que contratas menos, que preguntas menos. Y eso, entonces no tienes cómo comparar. Entonces no sabes si eso es caro, si eso es barato, no tienes nada de referencia, ¿sabes? Para estimar, ¿no? Y para evaluar el precio de eso. Entonces yo creo que va un poco por ahí. ¿Cómo considerarías, hablando del tabú del dinero en España, Ujú. cómo calificarías el nivel de cultura financiera que hay en España? Muy malo. Muy malo, ¿no? Muy Coincidimos malo. en esto, ¿no? Sí. Estaría feo que no coincidiéramos, que llegáramos a cosas Está feo. parecidas. No, sí, es muy malo. ¿Y cómo crees que se puede mejorar o solucionar? Te podría hacer la misma pregunta con el nivel educativo en general de España. O sea, ¿crees que es alto? Yo personalmente no podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que no especialmente. ¿Cómo solucionas eso? Hombre, pues puedes imponer una educación, pero claro, al final siempre tienes la duda de la educación que estoy imponiendo es de verdad la que necesita esta persona o estoy intentando imponerle mi verdad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a título personal, o sea, yo mi filosofía, como yo enfoco esto, es fomentar la curiosidad. Que tú veas algo, que te haga tilín, que te toque, que te genere, uy, ¿esto qué es tal? Esto no sé qué. Pues voy a mirar. O sea, a día de hoy tenemos internet, tenemos un acceso a información brutal. De hecho, tenemos el problema de que tenemos demasiada información y tenemos que curar de alguna forma, ¿no? Y hacer esa criba. Y filtrar, correcto. Y es muy difícil muchas veces cuando estás metiéndote en un tema nuevo, pues filtrar eso. Pero pues ves uno, tomas tus conclusiones, ¿no? Tener un pensamiento crítico, ves otro, y al final, poco a poco, ¿no? Pues a través de un proceso iterativo de me quedo con esto, dejo esto, tal, esto me lo van reafirmando con el tiempo. Haces tu propio concepto. Correcto. Pero al final eso, que si ves algo y no te cuadra, o te dices, coño, esto no lo he escuchado nunca, o esto me llama la atención, joder, échale un vistazo. No te Sobre todo con el dinero, creo que en España debemos de dejarnos ya el tabú de que no se puede hablar de dinero. Parece que si le haces a una persona la pregunta de cuánto cobras, se va a echar las manos a la cabeza, cuánto dinero tienes en el banco, cuando en otros países es lo más normal del mundo, porque al final
creo que entre las propias familias, ¿no? El hijo tampoco sabe lo que tiene su padre o tienen sus padres en el banco, y también creo que eso puede cargar un problema para el día de mañana a nivel fiscal también. Sí, totalmente. Bueno, ahí eso es un ámbito entero del tema fiscal, que es el tema de las sucesiones. Ese es el tema de cómo preparar también tu patrimonio, pues, para que lo hereden los hijos. Y dependiendo de situaciones, coger eso con tiempo, pues cuando la persona está viva, incluso el hecho de haber hecho testamento antes, que parece una tontería, y mucha gente joven, pues testamento, eso es como de viejos, ¿no? De ya cuando tenga No lo mucha piensas. pasta y claro, no lo piensas. Joder, pues simplifican mucho las cosas. Entonces eso, no sé, el pensar, el ser un poco precavido, ¿no? Y el pensar en estas cosas. Claro, esto te puede venir porque eres muy curioso, o porque tienes a alguien de confianza, o porque has Ayuda. caído en nuestras manos, ¿no? Y te hemos dicho, oye, mira esto porque esto es interesante, y tú tienes esto, tal, ¿no? Y te vamos guiando un poco. Que al final es lo normal, no puedes controlar de todo. Para eso están los expertos, y para eso, yo qué sé, yo me hago un corte, No te sé, curas tú, vas al claro, me médico. meto un ostión y voy al médico a que me curen, porque yo no sé cómo ponerme puntos, no tengo ni puñetera idea, no sé diagnosticarme, no sé, puedo tener ciertas nociones, pero no me fío de mí. O sea, Una pequeña reivindicación, ¿no? Que, oye, vamos a ponernos Claro. en manos del experto, que lo hacemos es. diariamente, pero también en la parte del Eso es. dinero, que no pasa nada. Que hay gente que se dedica a esto, que es muy buena y que van Ujú. a buscar lo mejor por ti. Cambiando un poquito ya de tema, vamos a meternos algo un poco más denso, que a mí me gusta, Adelante. y va relacionado con el dinero. Al final, quiero que nos cuentes, muy resumido, porque entiendo que mucha gente que nos escuche le puede sonar un poco a chino, pero ¿cuáles dirías tú que son los principales impuestos y obligaciones fiscales que puede tener en cuenta una persona a la hora de emprender, como autónomo o como empresa? Sobre todo Vale. más relacionado a la parte de emprendimiento y no tanto a la persona que tiene su nómina, su sueldo fijo. Vale. Te voy a lanzar así 3 ideas que yo creo que me considero bastante importantes. Mira, los impuestos más importantes en España son, en este orden, el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. ¿Puedes ¿Vale? definir qué es cada uno de ellos para el que no sepa Sí. lo que es? El IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Una persona física somos nosotros, o sea, personas, ¿de acuerdo? Luego tienes el impuesto sobre sociedades, que es, pues eso, entidades, lo que se llama personas jurídicas, ¿vale? Que son, pues eso, entes que no tienen fisicidad, vaya, pero que es, pues, una agrupación de activos, ¿no? De pasivos, y pues que tienen potestad para tomar acciones, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Pues dependiendo de si emprendes a través de una empresa, de una sociedad, o emprendes tú mismo, como yo, Alejandro Ponce, pues iré a través de un impuesto o a través de otro, Vale. ejerciendo la misma actividad, que Ujú. puede ser asesoría fiscal, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos una distinción importante, y claro, te estoy diciendo que son dos impuestos distintos, con normas distintas. Ya es una primera cuestión a tener en cuenta, en qué momento me puede interesar más una cosa u otra, o claro, porque estoy sujeto a unas reglas y a un tipo impositivo, o a otras. Porque cuando una persona emprende, se va a mover por IRPF, ¿no? Se va a No sé mover de qué- generalmente por IRPF. No sé de qué confecciones tu propia sociedad. A ver, claro, es que depende mucho. O sea, no sé. ¿Puedes hacerlo a través de una sociedad? No lo sé. No lo sé. Habrá que ver cada proyecto y ver si te interesa o no. Por ejemplo, si vas a tener riesgo y vas a tener obligaciones, una persona física no puede limitar su responsabilidad. No jurídica. O sea, es decir, si yo la lío y yo te debo mucho, mucho dinero, yo te debo mucho, mucho dinero. Yo, Alejandro Ponce, con mi casa, mi coche, todo lo que yo tengo. Si yo hago una sociedad limitada, siempre que yo haya tenido una gestión, una administración correcta de la sociedad, aquí hay un marco legal y jurídico, pero la responsabilidad está limitada. O sea, es decir, yo emprendo, monto un negocio, me sale mal, pierdo, está limitado a lo que yo puse para emprender ese negocio. Siempre que haya hecho una gestión diligente de... Es una forma de eso. proteger también el patrimonio, ¿no? Correcto. Tu patrimonio y tu Correcto. persona. Correcto, ¿Vale? correcto. Y el IVA, que es el tercero que nos decías. Y el IVA es el impuesto sobre el valor añadido, y básicamente, bueno, es un impuesto, bueno, no voy a entrar en esa terminología, te iba a decir directo, indirecto, lo lanzo así como conceptos, no voy a entrar, ¿vale? Que lo coja quien quiera. Que lo coja quien quiera, que sean curiosos y investiguen, que lo Que busquen lo y busquen tal. en internet. El IVA es básicamente un sobrecoste que le ponemos a todo lo que compramos, y que es un medio de recaudación más del Estado. Básicamente es eso. Bueno, esos son un poco los principales. También he dicho un poco el orden de recaudación porque me parece importante también tener en cuenta cómo va el tema. O sea, es decir, de lo que más recauda el Estado es el IRPF. Eso es lo más importante, eso es lo sagrado, eso no se toca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchas veces como que hablamos de las grandes compañías, que si se están llevando ingresos fuera, que si no sé qué, los políticos no hablan mucho, se llenan mucho la boca con esto.
bueno, pues tenemos 2 impuestos todavía más importantes y que recaudan más que ese. O sea, igual tenemos otras prioridades, ¿no? En cuanto a recaudación, en cuanto a... Simplemente, o sea, no estoy diciendo nada, es lo que poniendo datos para que la gente sepa por dónde van los tiros, No, es sí, importante. Si mojar te vas a mojar, no te Me preocupes. voy a acabar mojando, sí. Es probable. Más que nada porque te va a Es obligar, te voy a probable. hacer una pregunta para que te mojes. Es Así probable. que lo dejamos sí, para sí. luego. Mira, honestamente, hay un huevo de impuestos. Hay muchísimos. Ese es el problema, ¿no? Yo creo. Hay muchísimos impuestos. Te lo soy sincero, yo no los conozco todos. Ya no es que no domine todos, es que no los conozco todos. Porque hay algunos muy concretos, hay algunos que, pues eso, al final un impuesto grava una cosa, ¿no? Grava una acción. Y entonces tienes que cumplir una serie de requisitos para tú tener que pagar ese impuesto. Si yo en mi día a día no me encuentro ese requisito muy concreto, por ejemplo, yo que sé, hay impuestos, lo que se llaman los impuestos especiales, que son una serie pues, de muchos impuestos y que van a generalmente hacer política social. Por ejemplo, no me gustan los hidrocarburos, que son un tipo de gases pues, nocivos para la atmósfera, ¿no? Pues le pongo un impuesto a todas las empresas, a las industrias que trabajen con esto, que tengan un sobrecoste extra y que así paguen el mal que van a hacer en el futuro. Es una forma de controlar lo que se llama una externalidad negativa, ¿vale? Que es eso. Esto yo lo relacioné mucho en la universidad, me acuerdo en mi clase de Derecho Financiero, con el tabaco. Correcto, Que es otro igual, que impuesto tú pagas especial. el impuesto del tabaco porque al final es un daño que tú haces a la propia sociedad y que los gastos de medicina, Eso es. evidentemente, hay que cubrirlos. compensarlos de esa forma. Ese es un poco el concepto. Pues, por ejemplo, yo si no trabajo con tabacaleras, yo el impuesto de tabaco no lo veo. Incluso aunque sea un estanco, yo compro unos paquetes de tabaco, a mí me llega ya sometido en el precio. Pues me lo va a repercutir la tabacalera ejemplo, o quien sea, Por ejemplo, y ya está. O sea, no te tengo por qué cortes, saber ese se ha metido impuesto. también, por ejemplo, el impuesto al plástico, El las impuesto al bebidas plástico, azucaradas, ese tipo correcto. de cosas, ¿no? Para intentar reducir En- la emisión, pero que yo creo que al final, corrígeme, voy a hacer una opinión, a lo mejor me caen críticas, pero yo creo que ese impuesto al final lo acabamos pagando los consumidores, no va a reducir tanto en la Sí, emisión. totalmente. De hecho, políticamente es mucho más fácil subir. Mira, me has obligado a decirlo. La mención que he hecho antes de impuestos directos e indirectos. Hay muchas definiciones de qué es un impuesto directo e indirecto. En mi opinión, no está del todo cerrado. Jurídicamente ya os digo que no hay ninguna definición establecida de que es una cosa u otra, a pesar de que la administración lo utiliza. Pero básicamente lo que podríamos decir es un impuesto directo, es un impuesto. Bueno, claro, aquí si algún fiscalista me va a ver, igual me va a linchar, pero bueno, voy a hacer una definición muy de andar por casa, ¿vale? Cogerla con pinzas. Pero un impuesto directo al final es eso. Tú has ganado una cosa, tú y yo te lo grabo a ti y pagas un porcentaje de lo que has ganado y ya está. Un impuesto indirecto, yo diría que es un impuesto en el que el contribuyente y el sujeto pasivo es distinto. No os perdáis, ¿vale? El contribuyente para mí es quien paga el impuesto y el sujeto pasivo es quien ingresa y declara ese impuesto, ¿vale? Podría ser una distinción. Entonces en el IVA, por ejemplo, pasa que yo te vendo a ti una cajetilla de tabaco, por ejemplo, que también lleva IVA. Tú me vas a pagar pues los 6 euros que vale el tabaco o lo que sea. El IVA lo has pagado tú, porque yo te he metido ese 21% ahí encima. ¿Qué pasa? Que yo luego tengo que coger ese dinero, tengo que ingresarlo, tengo que hacer declaraciones, tengo tal. El sujeto pasivo soy yo, pero realmente el contribuyente vas a ser tú, que eres quien soporta la carga fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas al supermercado y te dices, coño, ha subido las longanizas. No sabes si es porque ha subido porque los cerdos ahora hay pocos, o porque ha habido mal tiempo, o porque te han subido el IVA. No lo sabes, porque tú al final pagas una cosa puntual. Entonces, políticamente es mucho más fácil subir impuestos indirectos que impuestos directos. Porque si yo te digo que te voy a subir el IRPF, estás saliendo a las calles diciendo que cabrón, me ha subido los impuestos, tal, no sé qué, y se nota. Y en cambio, si te subo el IVA, pues no se nota mucho, porque luego vas pagando cosas y tal. ¿Cuál? ¿Y qué mitos dirías que hay a nivel fiscal que se hable mucho? Pues mira, he dicho antes que la gente tenía poca educación financiera, que yo creo que tiene todavía menos educación fiscal. Y lo que pasa también es que como que les suena muchas cosas y entonces tienen opiniones muy fuertes al respecto, pero sin tener ni puta idea, ¿vale? Eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo más típico es con el IRPF, pues me viene a la cabeza lo del tema de, no, es que este año he tenido más de un pagador, entonces me va a salir a Voy a pagar pagar, 100%, voy a tener que pagar más, etc. Cuando no estás atendiendo a los criterios que van a justificar Claro, eso. sobre esto, ¿cuál es la realidad de esto? Primero, tú pagas lo que tienes que pagar siempre. ¿Qué pasa? Que el Estado no se fía de nosotros, ¿vale? Entonces, como no se fía de nosotros, nos pide el dinero por adelantado. Y esto pasa en muchos impuestos. Pasa en impuestos de sociedades, que se hacen pagos a cuenta, pagos fraccionados, disculpa. Si eres un empresario, se hacen pagos a cuenta. Y si eres un trabajador, lo que hace es que tu
empresa te retiene un dinero, es decir, de lo que tú cobras hay una parte que te tendrían que pagar y que no llegan a pagarte porque la pagan en concepto de tu futuro impuesto de la renta. Esto la gente nunca lo piensa. Pero realmente mi sueldo es mucho mayor del que es. Entonces, claro, ahí ya tienes un tema importante. Bueno, de hecho hay otra cosa, estaba pensando, perdón, que me estaba yendo un poco, pero porque estaba pensando si abrir este melón o no, que es el tema de la seguridad social. La seguridad social no se considera un impuesto, Melón pero importante. tiene todas las características de un impuesto. O sea, es una imposición que te establece el Estado, que no tienes forma de no pagar, o sea, es obligatoria, es imperativa y al final sirve para mantener los gastos sociales. La única diferencia que se hace es como que la seguridad social sí que tiene asociadas unas cosas muy concretas. Y en cambio los impuestos es recaudación para que luego el Estado, pues con el presupuesto que tiene, se organice como quiera. Esa es un poco la distinción primera. Ya te digo, en asesorías fiscales, o sea, en máster de asesoría fiscal, en todo este ámbito, como que se saca, no se estudia. Yo no he estudiado tema de seguridad social, pero está muy relacionado y al final lo tocas mucho. Entonces, claro, de un sueldo tú tienes pues que del 20 y pico al 40 y pico más o menos se te puede ir en gastos a la seguridad social, de un sueldo. Más luego tienes un porcentaje, pues de entre el que sea, bueno, en contratos temporales puede ser del 1, puede llegar hasta el 30 y largos, 40 y largos, lo que te toque de IRPF. Se calcula en base a lo que se presupone que tú vas a tener que declarar al final. O sea, se intenta ajustar para que te salga cero a pagar, ¿vale? O sea, no pagar, perdón. Claro, si tú tienes todo eso en cuenta, joder, tu sueldo es mucho más alto de lo que tú cobras normalmente. Y tú no eres consciente de que tu sueldo Por es eso el que también es. es tan caro contratar a un empleado, ¿no? Claro, eso es porque... Porque la gente dice, no, pero yo te cuesto, me lo invento, 1.500 euros. Pero realmente al empresario le está costando Es mucho que no, más. no son tus 1.500 euros, es que yo casi que tengo que pagar otros 1.500 euros por otro lado. O sea, y al final me encuentro pues con eso, con que sí, más o menos como una regla así muy fácil puede ser casi el doble. No llega a ser del todo el doble, pero casi el doble. Y joder, es un coste muy grande para la empresa. Y eso muchas veces no lo vemos. Bueno, Alex, volviendo a la parte de lo que es el emprendimiento y cómo constituir una sociedad como tal, Ujú. ¿cuáles son las estructuras fiscales más favorables en cuanto a este sector? Ujú. Pues aquí hay que echar cuentas, hay que hacer números, tan sencillo como eso. El IRPF pues te puede ir de un 19,5 a un 40 y pico en algunas comunidades. El impuesto de sociedades, el 25, fijo. Entonces aquí ya tenemos una diferencia muy notable. Era un poco lo que hablábamos antes de pues si persona física o persona jurídica. Pues es muy probable que al principio, si tienes pocos ingresos, te sea más rentable como persona física o incluso, por ejemplo, en el impuesto de la renta hay una reducción del 60% de los ingresos que tengas de arrendamiento de vivienda. ¿Vale? O sea, es decir, si yo alquilo una vivienda a ti para que vivas, pues de lo que me pagues a mí hay un 60% que no pago. Entonces, joder, eso es un beneficio bastante grande. Perdona que te corte. ¿Ese 60% se aplica automáticamente o lo tienes que hacer tú al hacer la declaración de la renta? La gente lo tienes que sabe. aplicar tú. O sea que si no dices nada, no te quitan ese 60%. ¿O sí? Es bastante intuitivo porque sí que te preguntan el tipo de vivienda, sí que hay una casilla como que tú marcas de ese arrendamiento de vivienda, entonces cuando lo marcas te lo aplica automáticamente. O sea, no es tan... Los conden ahí, los cabrones. No, o sea que para si lo marcas ya automáticamente. Es se sabe. bastante conocido. Vale, esto. vale. O sea, no es nada... Pero eso, por ejemplo, es un tema que pues la gente que se dedica a la inversión inmobiliaria, a partir de qué momento me interesa hacer una sociedad. Y es uno de los pocos negocios en los que más bien tarde que pronto. Porque claro, tienes ese beneficio, esa reducción del 60%, eso, joder, un 60% es bajar mucho. Por mucho que me baje el tipo al 25%, tener un 60% sobre eso, claro, es muy difícil de... Entonces, en la inversión inmobiliaria se da el caso de que normalmente cuando ya tienes una estructura relativamente grande. Claro, o sea, buscas más una estabilidad para pagar ese 25 fijo antes que quizá con un 19. Por ejemplo. Esto te estoy hablando de lo más sencillo, o sea, que sería pues o hacerlo como persona jurídica o persona física. Pero claro, si luego nos ponemos en, oye, tengo muchas sociedades, pues aquí estoy ya un abanico tremendo. O sea, es decir, qué tipo de actividad haces, podemos separar alguna rama de actividad o no para que tengas algún beneficio de algún régimen fiscal. Igual puedo simplificarte la estructura para que puedas compensarte bases imponibles negativas. Aquí estoy lanzando ya muchos palabras, pero eso. Bases imponibles negativas básicamente es que si yo tengo pérdidas un año, pues yo esas pérdidas me las puedo compensar con los beneficios futuros. Del año siguiente. Correcto. O sea, si yo este año he perdido 20 y el año que viene gano 100, me jodas, no voy a pagar 100. El año pasado tuve pérdidas, pues como que me compenso las ganancias y este año solo pago. Es exactamente, 100. O sea, me refiero,
perdido 20 y has ganado 100, ¿sería 80 a pagar? No, hay unos ¿O límites. es un límite? Hay No, unos límites, Eso es lo que te iba a decir. como todo. Esto nunca O sea, que no es ciencia exacta, sino que no te van a permitir tampoco 100% todo, ¿no? No te van a permitir 100% todo, pero... Bueno, pero, o sea, sí, tienes unos límites del beneficio Vale, operativo o sea, si yo y un año tal. tengo pérdidas de Si te sale a 50.000. pagar, muy probablemente tengas que pagar una parte. Muy Vale, probablemente. en tema de pagar una parte de IRPF, todos los tramos que has dicho, un Ujú. 40 y tantos %, depende de la comunidad autónoma, Sí. pues tus sucesiones, y deducciones, ¿consideras o es cierto que que se dice que los ricos al final consiguen pagar menos impuestos porque tienen más dinero? Totalmente. Ya, a ver, voy a Que aquí matizar. mucha gente ahora dirá, no hombre, pero el que tiene más dinero paga más impuestos porque tiene Claro, más a ver, IRPF. claro, voy a matizar. No y por la base al final. En número de euros vas a pagar más, obviamente, Hombre, porque ganas haces más más. eso. Pero si estamos hablando de porcentaje, ¿no? de carga fiscal que tienes, es muy probable que paguen menos. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen acceso a mejor información. Seguramente esa persona rica tenga mejores asesores o tenga directamente asesores que estén mirando esas operaciones, que estén estudiando, que estén viendo a ver cuál es la mejor forma. Eso por un lado. Y luego, segundo, el hecho de tener dinero te abre un mundo de posibilidades, las cosas como son. Entonces se dan cosas concretas pues que pueden ser muy beneficiosas. Por comentaros algunas que creo que puede ser interesante. Imagínate que tú necesitas dinero, ¿vale? Y tú tienes una serie de activos. Vamos a poner que tienes todo invertido en fondos de inversión, ¿vale? Tú necesitas dinero para comprarte una casa, ¿vale? O no, más sencillo que eso. Yo necesito 40.000 euros porque es mi coste de vida anual. Necesito 40.000 euros para vivir este año. Y yo tengo todo mi dinero en fondos. Tengo mucha pasta. ¿Qué pasa? Que si yo vendo una parte de esos fondos para conseguir esos 40.000 euros, yo ahí he tenido una ganancia patrimonial y yo tengo que tributar por eso, ¿vale? La diferencia básicamente es la diferencia entre lo que me costó en su día, lo que vale ahora, pues yo he ganado 10, pues esos 10 le aplico los tipos que sean, ¿vale? Claro, pero cuando eres rico, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, es pedir un préstamo y garantizar ese préstamo con los fondos que tienes invertidos. Entonces, siempre que esos fondos te estén dando más rentabilidad que lo que estás pagando del préstamo, primero, rentable. no tienes coste fiscal. Segundo, te estás financiando práticamente gratis. Porque al final el tener eso garantizado, el que sepas que eres una persona solvente, etcétera, pues te va a dar muchos mejores tipos. Claro, entonces sean estas paradojas en las que no solo está mejor informado, no solo está mejor asesorado, sino que encima tiene mejores herramientas para hacer todo este tipo de cosas, que son totalmente legales. Al final que tú pidas un préstamo para vivir, totalmente legal y legítimo. ¿Qué pasa? Que si lo pido yo, pues igual mis activos no son suficientes para tener ese tipo de préstamos, o que él lo haga sobre una pequeña parte de su patrimonio, pues no supone un riesgo. Si yo tengo que hipotecar mi coche o mi casa para vivir, como me vaya algo mal, me quedo sin coche y sin casa. Y ahí cuando decimos lo de los ricos, hablan también mucho de que en España se pagan muchos impuestos, el IRPF es muy elevado en función de la comunidad autónoma. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es necesario tener IRPFs, tramos de IRPF que vayan hasta tanto porcentaje? Que es lo que se comenta un poco en general la gente que se va quejando que va accediendo a esos tramos. No sé si era hasta la pregunta que me has dicho que me iba a mojar. Voy entrando por ahí. No sé esta todavía, ¿no? Váyatela. Pues creo que aquí te voy a decir algo. A ver, ¿tiene sentido? Sí, presupuestariamente tiene mucho sentido. No, O sea, no que tenga sentido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es necesario? ¿No es Ya necesario? sí que Da vas tu a ir opinión por ahí. personal. No me digas la técnica. Voy a acabar ahí, te lo prometo. O sea, si tú al final quieres tener un estado elefantiásico muy grande, quieres tener sanidad pública, educación, quieres tener un montón de... Bueno, voy a editar la palabra chiringuitos, pero la he dicho. Quieres tener pues muchas ayudas para todo el mundo. Quieres que, vamos, un cuarto del país al final acabe siendo funcionario. Si quieres tener todo eso, joder, pues hace falta mucho dinero. Entonces al final necesitarás cobrar muchísimos impuestos. Yo personalmente, yo me considero una persona liberal. Yo no creo que sea necesario, no creo que sea bueno tener un Estado de ese tamaño. O sea, yo creo que el Estado debería reducir a lo mínimo indispensable. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que se pagan demasiados impuestos. O sea, En España, ¿no? correcto, en España. Yo al final lo que defiendo es libertad para yo poder hacer lo que quiera con mi dinero. Y diciendo eso, ¿crees que España es de los países en los que más se paga de impuestos? Vamos a delimitarlo un poco Vale. geográficamente. Sí. Hablemos de Europa, por ejemplo. Claro, sobre este tema es lo que te comentaba antes, que depende de qué te está dando a cambio el Estado. Entonces, España sin ninguna duda está en un tramo alto. Claro, pero si lo comparamos,
lo tenemos que comparar también con lo que nos está dando a cambio y quizá aquí pues quede en una mejor posición. La verdad es que no sabría responderte con certeza, o sea, no sé. Te puedo mencionar, por ejemplo, hay un estudio del Instituto de Economía Española, creo que se llama, que es el informe de competitividad fiscal 2022, que salió al principio de este año. Pues este, por ejemplo, fue un poco sonado porque medía sobre todo el tema de la presión fiscal, que la presión fiscal al final es los impuestos que pagamos los españoles sobre todo el dinero que generamos los españoles. Es decir, lo recaudado sobre el PIB, ¿vale? Ujú. Y entonces salía un porcentaje, no es un ratio, y salía un porcentaje pues bastante alto, de 40 y largos, casi el 50. No recuerdo muy bien, estoy hablando de cabeza, tampoco quiero meter la pata. Pero bueno, se sacó a pasear mucho este dato y bueno, comparando con otros años, bueno, de hecho esto sí que te lo puedo decir con certeza, desde que empezó la pandemia, España es el país de la OCDE que más ha aumentado la presión fiscal. Para quien no sepa qué es la OCDE, ¿podrías rápidamente decirlo? Rápidamente. Sí, la OCDE es una organización, realmente es privada, en plan, pero tiene fines públicos y pues igual que tenemos la Unión Europea, ¿no? A nivel europeo, pues la OCDE es una unión de diferentes países y pues que se organizan para diferentes cosas. Realmente no tiene más Más explicación. sí. Otro día yo, Alex, vi un estudio, no sé si lo has leído o si es verdad, que salía que España está ubicada dentro de Europa como el puesto número 16 en los países que más impuestos pagan. ¿Crees que es así? ¿No es así? Me puede cuadrar perfectamente. ¿Está muy Aquí, arriba, muy abajo? Claro, aquí volvemos un poco a... La izquierda aquí en España, por ejemplo, siempre... Bueno, aquí ya si lo de antes era un coñazo con el tema fiscal, aquí ya me estoy metiendo en política, ya acojonante. Ya hemos perdido la mitad Más de divertido, los Alex, que tienes que hacer que se haga viral. Ya. Claro, la izquierda siempre como que mira mucho a los países nórdicos, sobre todo, que suelen ser, históricamente en Europa, son los que han tenido mayores impuestos. Y claro, volvemos un poco a lo mismo que te decía antes. Es verdad que han tenido más impuestos, pero es que dan más servicios a cambio. Y dan más libertades en algunas cosas. Entonces, es un dato complicado de medir. Un dato que tienes que coger Pero muy se con va más a pinzas. relación a la que has dicho tú, ¿no? ¿Cuánto pagas en relación a lo que recibes a cambio? Sí. Yo esto ya es opinión puramente personal. Mi perspectiva frente a esto siempre ha sido genera cosas públicas que no tengan ánimo de lucro, o sea, es decir, que de verdad sea lo mejor para los ciudadanos, genera una sanidad que sea pública, pero que no sea obligatoria. O sea, es decir, si la sanidad es tan buena como lo estás planteando porque no hay ánimo de lucro, porque etcétera, y eso hace que el ecosistema sea la polla, pues entonces todo el mundo querrá estar ahí. O sea, al final, si de verdad con esas condiciones eres el más competitivo, entonces todo el mundo va a querer estar en ese sistema, o va a querer comprar ahí, o va a querer ese tipo de cosas. Entonces, a favor de cosas públicas, a tope, pero no me obligues a cogerlas. Como puede pasar, por ejemplo, con las pensiones, que vosotros sabéis que hay mejores alternativas para invertir y para ahorrar a la jubilación. Tema interesante el tema de las pensiones, que no nos vamos a meter hoy porque si no ya nos podemos quedar aquí 3 horas. Necesitamos otro podcast. Vale, relacionado sobre todo con el porcentaje, sobre todo la gente que paga esos impuestos y en este caso que los ve excedentes y que huyen en este caso Vale. a otros países, lo que más escuchamos o lo que más reciente nos suena es Andorra. Ujú. Tema Andorra. Vale. ¿Cómo ves o qué beneficios, qué ventajas tienen las personas que se marchan a Andorra realmente porque emprenden y pagan menos impuestos, o eso es lo que al final la percepción que nosotros tenemos? El tema de Andorra es muy sencillo. En Andorra se pagan menos impuestos. Ya está. Es tan sencillo como eso. Entonces, al final, si tú no tienes unos lazos muy grandes con España y encima Andorra más o menos está cerquita, si quieres seguir teniendo ahí más o menos, pues poder venir a visitar y tal, pues es muy buena opción. Y al final, eso, el reflexionar sobre a mí qué me ata en España. Eso se junta con una tendencia pues, de podcast, de todo este tipo de cosas, que al final cada vez trabajamos más a distancia, cada vez estamos menos ligados a un plano físico, claro, correcto. Entonces, pues esto mismo que estoy haciendo aquí, podría hacerlo desde otro sitio. Y si encima me estoy ahorrando la mitad del dinero que pago en impuestos, joder, pues depende para qué personas, puede ser muy interesante. Entonces, es tan sencillo como eso. ¿De dónde viene la crítica o de dónde viene toda la polémica, de dónde viene todo este tema? Hay dos argumentos principalmente. Uno es que realmente se viene a un sitio cerca porque siguen viviendo en España, ¿no? En España hay un concepto, bueno, en España y en todos lados, que es el concepto de residencia fiscal, ¿vale? Básicamente esto lo que delimita es dónde pagas impuestos. Porque generalmente tú pagas impuestos por tus rentas mundiales en el país. O sea, es decir, yo gano dinero en Estados Unidos
yo soy residente aquí en España, yo tributo aquí en España. Una parte se queda en Estados Unidos, etcétera, pero yo tributo aquí en España por mis rentas mundiales, ¿vale? Por todo lo que haya ganado. Entonces lo que se critica es, oye, estos tíos realmente no están viviendo en Andorra. Realmente están aquí al lado, pues porque vienen mucho a España, están más en España que en Andorra, etcétera. Perdona que te corté, pero creo que tienen una limitación, ¿no? De tiempo que tienes que pasar. Correcto. El físicamente criterio en más ese país. importante de residencia fiscal, las normas internas de España lo que establecen es, hay diferentes criterios, pero el primero es permanencia, que son 183 días. ¿Vale? Es más de la mitad. ¿Cómo miden eso? Eso no se mide hasta que se tiene que medir. ¿Vale? Básicamente. Y cuando se tiene que medir, ¿cómo lo hacen? Y cuando se tiene que medir, empiezas a justificar como puedas. Billetes de avión, que te hayan visto en fotos, que te hayan visto en eventos, que tengas... esto, por ejemplo, les pasa mucho a las celebrities. Por ejemplo, yo creo que los casos más sonados así últimamente, el tema de Shakira. Shakira, el problema que tuvo con esto fue eso, que le decían que estaba mucho aquí y que cumplía esos criterios y que realmente era residente aquí y no había declarado. Y entonces, claro, imagínate lo que puede ganar Shakira, él habrá declarado en otro lado con una menor tributación, pues si de repente te dicen que tienes que declarar también aquí, pues se puede armar una buena. Claro. Y claro, ¿qué hacen? Pues mira a ver fechas de conciertos, mira a ver vuelos, mira a ver tal, de repente la administración tributaria puede sacar un vídeo, un post de una persona que te grabó en este sitio a tal hora. Todo eso puede pasar. O sea, todos los medios de prueba válidos en derecho los puedes utilizar. Como tal, a mí me gustaría que definieras sobre todo qué es un paraíso fiscal, ya que estamos hablando de Andorra, específicamente porque creo que todos lo escuchamos, pero como tal no sabemos lo que es. Y antes de definirlo, Dime. rápidamente, ¿Andorra Dime. es un paraíso fiscal? Andorra no es paraíso fiscal. Vale. Quería que quedase claro Andorra no es para que la gente también que lo escuche, que no lo he escuchado, ¿no? A ti me lo han dicho Justo. mucho, Marina. La No, pues me asocias ve a a eso. Andorra que es un paraíso fiscal. Bueno, perdón, Sí. es que Andorra no lo es. Andorra llegó a estar en una lista del gobierno de España de paraísos fiscales, pero hace ya tiempo que no es. No me sé la fecha exacta, no puedo decírtelo, pero hace ya tiempo. Te lo perdonamos. Tampoco hace muchísimo, también te lo digo. Bueno, y te tengo que traer novedades, y es que el término paraíso fiscal está un poco en desuso. Se está cambiando, ¿vale? Ahora lo que se lleva ahora es jurisdicción no cooperativa, Me gusta más paraíso fiscal. ¿vale? Más divertido. Suena mejor, ¿no? Es más divertido, ¿no? Como que invita más. Lo siento, pero no vamos Pero a llegar bueno. a otro término. Y eso, el concepto de jurisdicción no cooperativa o paraíso fiscal, al final es un país o un territorio en el que no hay cooperación o que tiene baja o nula tributación, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? Baja o nula tributación es que o no tiene impuestos o tiene unos impuestos sustancialmente bajos a los de España. Y que no coopera es que no hay intercambio de información, ¿vale? Esta era la razón principal por la que Andorra era paraíso fiscal. No intercambiaban información con España. Desde hace ya tiempo sí que intercambian información con España y a pesar de que tienen tipos más bajos, no se consideran paraíso fiscal. Y eso, realmente ahora... Solamente por no cooperar un país, es decir, España puede categorizar a Andorra como paraíso fiscal, pero Francia no. ¿O es una lista mundial? Ahí está la pregunta. Hay ciertas directrices que son generales. Mira, antes has mencionado la OCDE, aquí me viene al pelo, la verdad. La OCDE, por ejemplo, se dedica mucho a esto, a coordinar países, ¿no? Y a coordinar normativa a nivel mundial. O sea, es decir, oye, si aquí cada uno hace lo suyo, esto es un cacao. Entonces, vamos a ponernos un poco de acuerdo y establecer unas reglas más o menos mínimas. De hecho, el sistema tributario en general mundial se parece muchísimo de un país a otro. Mucho, mucho. Más o menos tiene los mismos impuestos. Cambia algo, esto se incluye, esto no se incluye. Cambian los tipos, obviamente las deducciones, las bonificaciones, etcétera. Pero es muy, 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 muy parecido. O sea, siempre tienes un impuesto de la renta, seas persona física o tal. Siempre tienes un IVA. En inglés es VAT, Value Added Tax. Siempre tienes más o menos los mismos impuestos. Puede haber o no sucesiones y donaciones. Pero bueno, más o menos está estipulado y funciona relativamente igual. Uh-huh. En cuanto a lo que es los emprendedores, ¿cómo crees que en España se les podría ayudar, sobre todo con el tema de la cuota autónomo, la famosa cuota autónomos, ¿no? Que todo el mundo habla como del sector del emprendimiento como eres autónoma. Sí. Wow. Qué riesgo, ¿no? Sí, pues sobre todo por la cuota de autónomos, ¿no? Totalmente. En España, o sea, hay un ánimo recaudatorio tremendo. Pero también porque tenemos mucho gasto, entonces tenemos que recaudar mucho, sencillamente es eso. Al final el tener unos impuestos bajos lo que crea es un clima empresarial. El problema de todo esto es que tú tienes que tener las condiciones idílicas para que en el futuro se generen cosas. Entonces,
esto al final son unos beneficios dilatados en el tiempo. Y eso muchas veces es difícil verlo. Es mucho más fácil decir, te subo estos puntos los impuestos, recaudo mucho más y te ofrezco esta ayuda, este bono cultural joven, te ofrezco el cine gratis, te ofrezco X. Es una cosa muy inmediata, muy tal. Entonces, el bajar impuestos es, oye, vamos a ir puteados unos años, nos vamos a tener que apretar el cinturón, no vamos a poder gastar tanto, pero a cambio esto va a ser más atractivo para las empresas, van a venir generalmente más inversión de fuera, va a haber más dinero, se va a generar más empleo, las personas pues van a tener más poder adquisitivo. Claro, esto es un poco esa rueda. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil de ver, es muy difícil de ver la relación directa. Es muy fácil que yo te suba el IRPF y te diga, y con este dinero que recaudo voy a pagar esto. Y soy una relación, vamos, cristalina. Y en cambio eso, el favorecer el clima para que en el futuro se generen cosas, pues como que queda muy abstracto, ¿no? Es muy difícil de ver. Y la cuota de autónomo, yo voy a ir a tu opinión personal. Sí. ¿Qué opinas de el reciente cambio Sí. de la legislación referida con la cuota Bueno, ha autónoma? habido varios cambios, pero el cambio principal es que se le han quitado libertades a los trabajadores autónomos. Antes el trabajador autónomo, dentro de un mínimo y un máximo, podía elegir cuánto quería aportar a la seguridad social y en base a cuánto cotizaba, en cuanto a eso, cuánto aportaba, pues luego tenía más o menos prestaciones. Y esas prestaciones, pues sabéis que pueden ser desde la baja de maternidad, el tema de la jubilación, el paro, si yo tengo un accidente, pues la incapacidad laboral, todo ese tipo de cosas. Me dan más o menos ayudas en función de si he aportado más o menos. Claro, pero yo tenía un poder de elección. Ahora lo que se ha cambiado es, oye, ¿tú qué ingresos tienes? O estímame los ingresos que vas a tener y en base a eso me pagas un porcentaje, un tanto por ciento. Bueno, un porcentaje no, perdón, es una cuota fija, me pagas tanto. Se le ha quitado libertad. Algunas personas, de hecho, bueno, cuando salió esto se veían muchos medios de comunicación, las tablas de a quién beneficia y a quién perjudica y tal. Y eso, el efecto neto es perjudicial, ya te lo aseguro. Y el efecto neto es perjudicial ya no solo por esta reforma en concreto, sino porque en el futuro te van a subir y te lo van a subir a todos. Y no vas a tener escapatoria. Ya no vas a tener ese margen de... Porque si tú antes tenías un margen y te lo subían y decían, hostia, pues ahora ya no me sale rentable, pues entonces aporto menos. Ahora ya no tienes ese margen de maniobra. ¿Y qué opinas tú a título personal? Pues si yo te he dicho que soy liberal, que a tope con el proyecto irrestricto de vida de cada uno, que cada uno haga lo que quiera con su dinero y etcétera, y ahora me estás obligando a hacer cosas, me estás obligando a pagar, no impuestos, cotizaciones a la seguridad social, pues totalmente en contra. De hecho, bueno, no sé cuándo sale este podcast, seguramente después de las elecciones, ¿no? Entiendo. Sí. Pero que sepáis que ningún partido en su programa va a derogar esto. Evidentemente. O sea, es decir, se ha criticado, todos lo han criticado, Pero nadie lo va se a ha quitar. dicho mucho, pero tú te lees los programas electorales de todos y se va a quedar todo igual. O sea, este sistema lo ratifican. Cambian otras cosas, pero se mantiene esto. Como tal, ¿piensas que no hay apoyo por parte de los gobiernos a los emprendedores autónomos? Claro, yo lo enfoco desde el punto de vista de... es que yo no necesito ayuda, yo necesito que me dejen hacer. Justo, Entonces, ahí voy. claro, ellos lo enfocan con, pues si hemos puesto esta ayuda, hemos puesto esta deducción, hemos puesto tal, que no dejan de ser migajas. O sea, no dejan de ser, pues no sé, también tienes lo de los fondos Next Generation, estos de Europa, pues que si quieres comprarte un portátil, ¿no? Te daban una subvención, tal, no sé qué. A mí yo prefiero que te quedes los 3.000 euros y que me bajes 5% mi carga impositiva, la verdad. ¿Cuál crees o cómo definirías tú un sistema idílico fiscalmente hablando para España? Creo que más o menos has ido dando las claves en función a tu forma de Sí. pensar, pero A ver, ¿qué tío, cambiarías? Eso está muy relacionado con qué tipo de Estado, ¿no? Qué tipo de Para gobierno te gustaría. Pues para mí, ya te lo he dicho, un Estado muy pequeñito con lo básico. Entonces, Pero aplicado a España, ¿eh? claro, yo unificaría persona física y persona jurídica y yo haría una estructura que fuese ingresos menos gastos, es decir, el beneficio que tú has tenido, todo lo que me puedas justificar, todo lo que esté afecto a la actividad, bueno, sí, todo lo que tú te hayas gastado, ni siquiera afecta a la actividad, todo lo que tú te hayas gastado, ingresos menos gastos, el beneficio que hayas tenido en el año y eso un tipo, el que sea. Ni siquiera metería tramos, que eso es lo que hablábamos antes de... Bueno, no sé si lo hemos hablado. En la Constitución están establecidos unos principios, ¿no? Del sistema tributario. Hay 6 y uno de ellos es la progresividad. La progresividad se entiende como el que gana más paga progresivamente más.
Y de ahí sale ese concepto de esos tramos, ¿no? De tanto a tanto pago el 19, de tanto a tanto pago el ¿Y 20. crees que esos tramos tanto a están tanto. descompensados o están verdaderamente compensados? Es decir, el que Pu- gana más Puede tener su verdaderamente paga justificación. más. Puede tener su justificación. Yo ahí no entro. Honestamente, no entro. Pero yo creo que ya hay una progresividad. O sea, es decir, si yo gano 100 y te estoy pagando el 25%, pagaré 25. Si yo gano 10.000, pagaré 2.500. Ya hay una progresividad en función de lo que pago. Dejando un tipo fijo, ¿te refieres? Correcto. O sea, no... No haciendo los tramos. Pero bueno, esto ya son temas Líticos teóricos y más lo que tú quieras. filosóficos. Y ¿Qué fallos le ves tú a nuestro sistema fiscal? Generales. Que es muy complicado. Y en parte se hace complicado adrede. Que me beneficia, yo vivo de esto, vivo de que sea complicado, de que tú no sepas presentar impuestos y tengas que venir a que te los presente, o de que no tengas ni puta idea y me digas, oye, ayúdame, porque es que no sé cómo hacer esto. Yo vivo de eso. Pero no es necesario. O sea, de hecho, la administración tributaria tiene un tamaño considerable. ¿Por qué? Porque tiene que perseguir muchas cosas. Que si no pusieses tantas normas y simplificases todo esto mucho más, no haría falta tanta gente. Claro, ahora todos los funcionarios que nos estén escuchando, que han estado estudiando años, han sacado con sudor y lágrimas la oposición y tal, me estarán poniendo a caldo. Bueno, pueden opinar como tú, tampoco tienen por qué... Yo esto tengo una discusión siempre con mi novia, es profesora. funcionar. No es todavía funcionaria, es interina, sí que trabaja para el Estado, pero con contratos puntuales. Pero sí que está preparando posiciones. Este año no hay, el año que viene seguramente salgan, aunque no lo han anunciado. Bueno, el caso. Claro, yo, pues, estáis viendo mis opiniones, pues siempre rozamos mucho con esto. Y yo le digo que individualmente a tope con ella. O sea, es lo que le recomiendo. Individualmente tiene todo el sentido del mundo. Me esfuerzo unos años, consigo al final un trabajo del que va a ser muy difícil que me echen, que me aseguro que va a tener una revalorización, pues porque los funcionarios al final son un punto de presión muy grande. Al final es como si fuese la empresa más grande de España y toda esa empresa tiene un sindicato. Entonces, claro, lo que digan ellos está muy coordinado, muy... ¿No crees que eso es un problema? Que haya tanto funcionario en España. Yo sí, yo creo que hay un problema de motivación enorme y un problema de eso, de innovación, de competitividad. Pues eso, como liberal, yo defiendo el libre mercado, entonces sí, totalmente. Al final es que si tú sabes que es muy difícil que te echen de un trabajo, es que si yo doy el 100% voy a cobrar esto, pero si doy el 70% voy a seguir cobrando esto y además es muy difícil que me echen. Voy a el 70%, en plan, porque voy a dar el 100, ¿sabes? Y luego, bueno, sí que hay alguna promoción interna dentro de la administración, pero claro, es difícil. O sea, no vas a saltar trabajo, porque en el sector privado, como tú realmente promocionas, la promoción interna existe, pero realmente como tú de verdad avanzas rápido, es cambiando de empresa. Es diciendo, oye, esta empresa no, igual para esta empresa no soy muy importante, pero esta empresa tiene una carencia brutal y está dispuesta a pagar mucho más por esto que yo ya sé. Entonces, claro, cuando yo salto, de repente veo que mi valor se ve muy incrementado. ¿Por qué? Porque se está reorganizando todo el rato, ¿no? ese mercado laboral. Eso en la administración no ocurre. No hay casi promociones, entonces veo una falta de motivación tremenda y una falta de innovación. No tienes incentivos para innovar. Eso es. Vale, Alex, pues ya para pasar a nuestra parte, a la parte financiera que nos encanta preguntaros a todos, la vamos a adaptar a tu sector, a la parte fiscal. Me gustaría lo primero preguntarte es, ¿qué importancia valoras tú que tiene la gestión financiera en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para poder así ganar más beneficios, es decir, maximizar los beneficios? ¿Qué importancia le darías tú? Muy alta. O sea, al final es sinérgico. O sea, es decir, una cosa influye a la otra y viceversa. Yo sé por qué os conozco, bueno, por ejemplo, con Marina he hablado bastante más de esto que contigo. Yo sé que cuando vosotros, por ejemplo, a un cliente planteáis un activo financiero y le habláis de las variables, ¿no?, que afectan a ese activo financiero, yo sé que la fiscalidad la ponéis muchas veces como una variable sobre la que no tenéis control. Y en asumiendo un jugador racional y con información perfecta, es cierto, no tengo control. O sea, la imposición es la que es y los políticos deciden cuánto se tributa y listo. Pero ya habéis visto a lo largo de esta charla que mucha gente o declara esto mal o no sabe que puede hacer esto para pagar menos. Hay una parte que sí que puedes controlar. Entonces ahí es un poco donde entro yo. Es esa parte que quizá, bueno, vosotros, no digo que vosotros no veáis, que sé que la veis mucho más que el ciudadano medio, que el ciudadano medio directamente sí que ni se la plantea, pues decirle, oye, quizá yo puedo ayudarte a hacer esto más eficiente, más eficaz y sacar ese plus, ¿no? Ese extra.
Yo lo enfoco así. Estupendo. ¿Qué aspectos financieros crees que son fundamentales para poder llevar a cabo una correcta declaración de impuestos? Ser ordenado y tener las cuentas claras, o sea, no hay más. Hay mucha gente que, bueno, yo no, y las personas que nos gusta y nos dedicamos a esto sé que no, pero hay mucha gente que invierte y no saben lo que invierte. Es increíble. Mucha. Y le pregunta y no sabe ni sí, me hice una, no sé, invertí en un fondo, no sé qué. Me hice un plan de pensiones cuando era pequeño. Sí, no se acordaba. Joder, tío, sé consciente de dónde tienes el dinero, preocúpate de todos los años descargarte un informe de qué rentabilidad has tenido, primero por seguimiento propio y segundo, enfocado a los impuestos, porque es que luego cuando yo te haga la declaración de la renta es lo que te voy a pedir. Te voy a pedir, oye, has sacado dinero, has vendido, tal, no sé qué, pues cuánto te costó, o sea, toda esa información es la que si tú tienes ordenada es facilísimo. Si yo te la pido, tú no tienes ni puñetera de dónde encontrarla, se la preguntas a Marina, Marina te ayuda, te dice está aquí, tal, no sé qué, tú no has entrado nunca en esa plataforma o en esa tal, no tienes ni puñetera idea, Marina tiene que perder el tiempo explicándotelo de tal, no sé qué, que al final son cosas que por no ponerle un poquito interesantes se hace muy tedioso y se hace muy complicado. Cuando eso, si fueses ordenado, más o menos sabes dónde tienes las cosas, sabes que no te estoy pidiendo un nivel de seguimiento altísimo, te estoy pidiendo Un mínimo de orden. claro, un mínimo. Tengo- Pues al final es eso. Tengo No- muchos casos de clientes, en este caso ya de forma un poquito más personal. Tengo clientes que literalmente yo tengo que contar con lo que le va a clavar Hacienda, ¿no? Porque Claro. es como él me lo dice, ya veremos a ver lo que me, Lo que sale, ¿no? lo que me clava Hacienda. Y es como, muchas veces lo piensas y dices, vamos a ver, sé un poquito Sí, sí. ordenado, o sea, es que O no... si trabajas de forma preventiva, como he dicho antes, Exactamente. sería más fácil calcularlo. Relacionado un poquito con lo que acabas de decir, tú De qué... hecho, perdón que te corte, un apunte solo sobre eso, que me hace mucha gracia eso, que a veces parece que sea casi como jugar a los dados. A ver qué sale. Exactamente, sí, es así. Yo no digo que llegues a este extremo, pero sí que deberías tener una idea. Hemos hablado del impuesto a la renta, que tú haces pagos fraccionados, o sea, pagas a cuentas, es decir, te van reteniendo dinero, ¿no? Y en concepto de ese futuro impuesto. Tú el porcentaje ese de lo que te retienen lo puedes ir ajustando. Tú puedes elegir si quieres que te salga a pagar, a devolver o a cero. O sea, puedes ir ajustando esas cosas. Entonces, yo, a no ser que a final de año de repente tenga una operación así muy rara o que no me esperaba y de repente gane mucha pasta, ojalá, por lo que sea. Porque no os olvidéis que pagar impuestos no mola, pero ganar pasta está bien, aunque tengas que pagar impuestos, ¿vale? Pues eso, que yo más o menos sé cómo me va a salir la declaración de la renta. Y eso, y la gente no ni se lo plantea. Hasta que ¿Cuáles llegue el dirías momento. tú que sean las herramientas que recomendarías sobre todo a los emprendedores, ¿no? Para poder facilitar esa gestión de las obligaciones fiscales? Pues mira, aquí tengo que hacer una mención sin tener yo ni idea, honestamente. Yo sé que con el tema de las fintech están apareciendo, por ejemplo, muchas aplicaciones y muchas plataformas, pues no sé, te puedo decir declarando, que pues me sale mucho en anuncios de Instagram, por ejemplo, que se ofrecen como una alternativa, pues intermedia, ¿no? Entre contratar un asesor fiscal y que te haga la declaración de la renta a, oye, métela en este programa que nosotros tenemos hecho, que el programa está muy currado, te vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Y como que sin tener exactamente ese asesoramiento concreto, pues te damos un puntito más de chequear que tu declaración está bien, que todo correcto, que no hay nada llamativo. Por eso, por ejemplo, me puede parecer interesante. Digo muy entrecomillado porque no he probado ninguna. O sea, os estoy recomendando, no os estoy recomendando esto, estoy comentando esto. Vale. No tengo ni idea, ¿de acuerdo? Mi principal recomendación es la que he dicho antes, es orden. O sea, es si tú haces la declaración de la renta todos los años, tus ingresos no cambian tanto de año a año. Ya sabes lo que tienes que mirar todos los años, ya sabes lo que te pide tu asesor fiscal o hazlo una vez, ya sabes exactamente qué es lo que te pide, qué documentos necesitas, que mira, si ves que luego no te merece la pena o que crees que puedes hacerlo tú, joder, no lo vuelvas a pagar, di que no prescindes sus servicios, pero moléstate interésate un poco, ¿sabes? Y eso, y sé ordenado, simplemente. Yo, por ejemplo, yo creo que ahora ya hoy en día en casi todos los trabajos, mucho Excel. Facilita mucho las cosas, ¿no? Que sé que hay gente que le agobia muchísimo el tema del Excel. El Excel, vamos, me encanta. Es mi Es vida. la el Excel. mejor herramienta, ¿eh? Sí, Lo que facilita todo. Totalmente. Pero bueno, aunque sea una hoja y a escribirlo tú, si es que tampoco, ya te digo, una persona que no tenga muchísimas cosas y que no tenga cosas raras,
que es muy sencillo, es, oye, he ingresado tanto y poco más. O sea, no... Pues ya para terminar, la pregunta que hacemos a todo el mundo, y luego iremos con nuestro quiz, ¿vale? Que te queremos hacer un par de preguntas financieras. Pero primero quería preguntarte qué es para ti o cómo es para ti emprender en España. ¿Cómo lo definirías a nivel general? ¿Cómo lo valoras? Complicado, sacrificado. Sacrificado, ¿no? Sí, sí. Es muy jodido. Es muy jodido y sobre todo que obliga a hacerlo a lo bestia. Porque no es como la piscina en plan que puedes ir metiendo un pececito a ver qué tal está el agua, ¿sabes? En plan, si va bien, pues voy metiendo más, Te ¿sabes? tiras de No, chapuzón y o sea, es que si haces eso, no tira. No tira y no vas a tener beneficios o los márgenes están súper mega justitos. Hay una barrera de entrada, ¿no? Que, pues eso, pues, tienes que meterte de lleno. Entonces, al final eso hace que emprender, claro, te lo pintan, a mí esto me hace mucha gracia, las universidades lo pintan como algo súper vocacional, ¿no? Súper honrado y que quizá es un ideal que mucha gente debería perseguir, ¿no? Eso de emprender, ¿no? Montar algo por tu cuenta. Es que me parece lo lógico y lo normal, en plan, el querer montar tus cosas y crear valor y generar valor en la sociedad, no debería ser algo tan idílico. El problema es que lo convierten en una verdadera hazaña. O sea, si lo consigues, soy leyenda. O sea, lo he logrado. Soy de Como los las películas, pocos. ¿no? Claro, y eso, en las universidades se da esa parada. Yo a mí esto me da bastante rabia, la verdad, que tienes en las propias universidades, animan mucho a los alumnos a montar tu startup. Estás en primero, segundo de carrera, no tienes ni puta idea de la vida, has tenido un trabajo como camarero, no has tenido nada más. Hay tantísimas cosas que van a ir mal. Probablemente tengas esa buena idea y probablemente esa idea fracase, o sea, y se malgaste. Y no porque sea una mala idea, sino porque no has sabido ejecutarla, porque no tenía las herramientas para ejecutarla. Claro, igual entrevistáis a un tío que tiene, no sé, hace unos meses, por ejemplo, comí con un chico que tiene una startup que está valorada en no sé cuántos millones. Entonces, claro, pues a ese tío le ha salido genial, pues él te va a dar una visión totalmente opuesta a la mía. Seguro que si le preguntas por los inicios coincidirá un poco contigo, ¿no? Correcto, pero ¿cuántos se quedan por el camino? Y Pero una vez que ya estás arriba. Eso, no llegan ni a oírse. Y eso, me da un poco de rabia eso, que como que las universidades dan mucho nombre, ¿no? Y fomentan mucho esto y yo creo que no es el momento, creo que no están preparados. A día de hoy te diría que a mí me costaría emprender, ¿eh? No me veo preparado para emprender. Todos llevamos un poquito a la misma conclusión, ¿no? Por favor. Y ya para terminar, Adelante. El famoso test. El famoso test. ¿Estás preparado? No estoy preparado. Yo, pero bueno, dale. Yo espero que apruebes, porque me voy a vamos, quedar si fatal, no, ya sería Claro, ¿te imaginas? En plan, estoy aquí hablando. vamos a saber, hoy vamos a ver, Ahora, y ahora me hacéis 3 preguntas, las Un 3 poquito tu mal. conocimiento y claro, mi financiero. credibilidad hoy vamos a va ver ser- cuánto sabe un asesor fiscal de finanzas. Primera pregunta. A ver. ¿Qué es la inflación? Joder, esta no me la he estudiado. Ay, mira. ¿Sabes? ¿Te acuerdas en el colegio, en plan, cuando jugabas a la lotería? O sea, tenías 5 temas, te estudiabas 4 y decías, no, con 4 voy bien. La probabilidad de alta de que me toque y tomar salía yo, ese, ¿no? La inflación, yo de creo una que forma resumida, como sí. dirías que es. Es el aumento mantenido y generalizado de los precios. ¿Vale? Bien Muy definido. Definición académica. Sí, Me la clara y tengo. ¿Vale? concisa. ¿Y qué me dirías a mí cómo definirías tú el Euribor? ¿Qué es el Euribor? El Euribor. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos. En España es muy conocido porque se utiliza como índice de referencia para las hipotecas. Ujú. A tipo variable, bueno, y a tipo mixto, que en la parte variable. Y eso, generalmente, pues siempre hemos escuchado, ¿no? Pues Euribor más 1%. Así El diferencial, ¿no? Que se llama. Pues eso, es un índice de referencia que es, digamos, el más utilizado con muchísima diferencia. ¿Vale? Y por último, ¿qué es el interés compuesto? ¿Qué es el interés compuesto? Estás a un punto de hacer un 3 de 3. Joder, me da rabia. Quería decir alguna frase así chula, ¿sabes? Creo que hay una frase de Albert Einstein muy guay del interés compuesto. No me viene, nada. El interés compuesto al final es generar rentabilidad sobre lo ya generado. O sea, es decir, sobre el interés que tú ya has generado, pues poner ese interés a trabajar. En concepto de dividendos, por ejemplo, pues esa reinversión en dividendos. En concepto de matemático, pues si yo tengo 100, genero un 10%, el año que viene ya no es el 10% sobre 100, sino es el 10% sobre 110. El Entonces, acumulador, eso hace que el al final. crecimiento sea exponencial. Estupendo. Pues oye, felicidades porque has sacado las 3 de 3. No esperaba menos, también te digo de ti. Si me llegas a fallar alguna, habría sido un problema. Estoy sudando y no porque haga calor. Sino... Pues nada, Alex, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Espero que la gente que nos esté viendo
pues haya aprendido un poquito más de fiscalidad, que es un Ujú. tema importante también financiero y sobre todo muy relacionado con el emprendimiento. Espero que te hayas pasado bien, que hayas estado a gusto, Me lo que paso sea muy tu bien. primer podcast, que te hayamos tratado bien, que yo creo que sí. Sí, sí. Alguna cosa Me así... habéis tratado con cariño y con respeto. Eso es lo importante. Así que nada, ya por último, pues como hacemos siempre, pues tienes la cámara, puedes decir lo que quieras. Bueno, primero a vosotros, muchas gracias y os deseo muchísima suerte con los podcasts que si salen como el mío, va a estar esto de puta madre, vamos, seguro. Y a vosotros lo que he comentado antes, curiosidad, interés. Si hay algo que os haga tilín, joder, buscarlo en Google, si es que no cuesta nada. Y estoy convencido de que eso es el camino, o sea, te lleva a grandes cosas. Y nada, muchas gracias por escuchar esta chapa de 1 hora. Nada, un placer y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Esto es una producción de Nobunaga League, presentado y dirigido por Marina Martínez y Javi Leirado.